Entonces, traslación en el eje T. Vamos a ver primero qué hacer con transformadas y luego con las inversas para que tengamos una noción. Y luego nos ponemos a resolver ecuaciones diferenciales y a utilizarlas. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar 40 y 42. Ahí me piden calcular la transformada de Laplace de esa función multiplicando ese escalón. Entonces tenemos lo siguiente. Esto sería e a la menos s por el escalón transformada de Laplace de 3 en vez de t más 1 más 1. Esto me va a quedar e a la menos s transformada de Laplace de 3t más 4. Y esto es e a la menos s por 3 sobre s al cuadrado más 4 sobre s. Esa sería la transformada de Laplace utilizando la segunda forma del segundo teorema de traslación. Por ejemplo, este otro. Aquí sería e a la menos pi medios s por el escalón transformada de Laplace de seno de t más pi medios. Esto es igual e a la menos pi medios s transformada de Laplace de seno, coseno, que es ese cero, y ahí coseno, seno, entonces esto queda coseno de t. La transformada del coseno es s sobre s cuadrado más 1 e a la menos pi medios s. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, Lick. Vamos a revisar otro. En transformada inversa. No sé, ya vieron, ¿verdad? El efecto de tener un escalón multiplicando la función, se escribe el exponencial y se desfasa la función. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Bueno, con el 40 y... Creo que valdría la pena trabajar estos tres últimos, 44, 46, 48. Con eso nos vamos a preparar.
Por ejemplo, acá. Primero yo tengo que dejar expuestas esas exponenciales. Entonces tendríamos transformada inversa de... Voy a desarrollar ese binomio. 1 más 2e a la menos 2s más e a la menos 4s entre s más 2. Ahora voy a separar. Transformada inversa de 1 sobre s más 2 más 2e a la menos 2s, s más 2 más e a la menos 4s, s más 2. Entonces la primera es una exponencial, e a la menos 2t. Esta segunda, más 2u de t menos 2 por e a la menos s. Y la otra es e a la menos 2 y entre paréntesis el mismo desfase del escalón. T menos 2 más u de t menos 4 por e a la menos 2 y el desfase t menos 4. Esta sería la transformada inversa de Laplace para esta función. ¿Me entendieron la idea? ¿Jóvenes? ¿Y podría explicar cómo sale el exponencial del segundo? Si quiere la llevo a la fórmula. A la fórmula uso el teorema directo. Uso este. Visto, ya le digo. Aquí está. Ujú. Por ejemplo, me dijo, este exponencial me dice, este. Sí, ese. Ajá. El detalle está así. Si nota, aquí en la fórmula usted tiene e a la menos as, f de s. Entonces, la transformada inversa de esta parte es el escalón en t menos a de esta exponencial. Y luego la transformada inversa de la función desfasada en t menos a. Entonces, tiene el escalón, ¿verdad? Este escalón, perdón, este exponencial me genera este escalón, u de t menos 2. Luego a usted le queda 2 entre s más 2. La transformada inversa de 2 entre s más 2 es e a la menos 2t. Entonces hay que desfasarlo en la misma forma que está el escalón. Entonces por eso, 2e a la menos 2t menos 2, mire, el mismo desfase. Lo mismo con el último. E a la menos 4s es el escalón. Y luego 1 entre s más 2, la transformada inversa de eso es e a la menos 2 y luego desfasado t menos 4, que es lo mismo que tiene el escalón. ¿Me entendió? Más o menos. A ver, gracias. Aquí solo tiene que fijarse en la función que multiplica el exponencial. Vaya, por ejemplo, la transformada inversa de esta primera parte, estamos claros que es e a la menos 2t, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ajá. Ahora, ¿qué tenemos
olvídese del exponencial. Tenemos 2 entre s más 2. La transformada inversa de eso es esta misma exponencial, solo que multiplicada por 2, ¿verdad? Ajá. Olvídese del exponencial. Sí. Entonces, ¿qué hace este exponencial? Este exponencial desfasa y multiplica la inversa por un escalón. Entonces, desfasa, mire, t menos 2, e a la menos 2 y el desfase t menos 2, así como acá. Y luego está el 2, que es el que está aquí afuera, y el escalón. Lo mismo con la otra parte. Olvídese del exponencial. Tiene 1 entre s más 2. Esa transformada inversa es la misma que está aquí al inicio. E a la menos 2t. Entonces, multiplicamos por el escalón según la exponencial, que es 4s. Aquí es 4t menos 4. Y aquí desfasado. E a la menos 2t menos 4. ¿Se fijó ahora? T menos A es el escalón. Sí. Entonces solo lo reemplaza después. Solo se reemplaza. El mismo argumento que tiene del escalón lo reemplaza en la función que lo multiplica. Eso solo lo hace cuando hay una e a la menos as multiplicando a una f de s. Ahora sí, gracias, Lee. Vamos a ver este otro que estaba acá. Por ejemplo, este de acá. Entonces aquí, si se fijan, tienen e a la menos pi medios s. Entonces, si nos olvidamos del exponencial, tendríamos s entre s cuadrado más 4. Eso nos lleva a ¿qué función? La inversa de esa. El coseno de 2t. ¿A qué función? El coseno de A un, 2t. a un coseno de 2t, correcto. Entonces, la exponencial me va a generar un u de t menos pi medios. Y luego me dijo coseno de 2t, me dijo usted, ¿verdad? Entonces, t menos pi medios. Ahí estaría aplicando la fórmula directamente, pero tal vez nosotros queremos replantear eso. Entonces tendríamos coseno de 2t menos pi. Entonces coseno de 2t, coseno de 2pi, de pi, y de ahí seno de 2t, seno de pi, que es 0. Entonces me va a quedar negativo esto, menos coseno de 2t, u de t menos pi medios. Miren. ¿Me entendieron la idea con esa? Recuerden, ustedes primero piensan, me voy a quitar la exponencial. Piensan en la transformada inversa. Una vez que tienen la transformada inversa, lo que va a suceder es que van a desfasar. Y ahí sí dependen del exponencial. ¿Cheque? Sí, Lick, y si no estuviera con un signo negativo, es exponencial. No, siempre tiene que estar con un signo negativo. Siempre. Ahora, si no estuviera, habría que revisar en el denominador si hay algo. Porque puede ser que con algún arreglo algebraico el denominador, como factorizando o algo, nos quede en esa forma. Porque siempre trabajamos con e a la menos as. Siempre, siempre. Ok, Lick, gracias. Dele. Lee, en ¿Sí? este caso, el T menos A siempre sería negativo. No, no Sí. negativo. T menos a. Sí, siempre está menos a. Y aquí siempre va a haber el menos as. A eso se refería.
Sí, porque es que me confundí un poco con lo de T menos pi medios. Siempre será menos ahí, ¿verdad? T Sí, menos algo. t menos algo, porque acuérdese que la transformada está definida de cero más infinito por el núcleo. Entonces Gracias. siempre es t menos a, aquí t menos a. Vamos a ver, si me entendieron la idea, deberían de poder hacer esto. ¿Me dicen cómo podrían hacer ese de ahí? Bueno, con ese de ahí, primero nosotros podemos darle esta estructura. Miren, a mí particularmente me ha ayudado a hacer esto. Es decir, esto es la transformada inversa de e a la menos 2s f de s. Entonces, esta transformada inversa me va a quedar u de t menos 2, f de t menos 2. Cheque, terminé. Pero, ¿quién es f de t? F de t es la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrado, s menos 1. Y trato de buscar esta. Entonces, algebraicamente, me tengo que apoyar por acá. Uno entre s cuadrado, s menos 1, me va a quedar a entre s más b sobre s cuadrado más c sobre s menos 1. Entonces, sé que sé que b vale menos 1 y que c vale 1. Pues encontrará 1 es igual a s menos 1 más b s menos 1 más c s cuadrado. Entonces, a s cuadrado menos s más b s menos 1 más c s cuadrado. Tengo como sistema que a más c vale 0 por el s cuadrado. Para la s tengo que menos a más b también es 0. Y constante tengo que menos b es igual a 1. Entonces, de aquí ya tengo este. Como la suma de a más c es 0, entonces quiere decir que la a vale menos 1. Bueno. Entonces, a igual a b. De aquí. Entonces, ¿qué tengo? Esto me va a quedar transformada inversa de a menos 1 entre s. B menos 1 entre s cuadrado. Y C 1 sobre s menos 1. Entonces el f de t me va a quedar menos 1 menos t más e a la t. Check.
Disculpe, entonces son como dos respuestas para el mismo ejercicio. ¿O No, cómo? No lo, entiendo. lo que pasaría es que ahora lo que tendría que hacer yo es reemplazar esta f de t aquí arriba y desfasar menos 1 menos t menos 2 a la t menos 2. Eso. Pero para fines prácticos ustedes lo pueden dejar aquí. Solo quienes f de t y la transformada que le estaban pidiendo. No sé si me entendió. Ah, ok. No, es que pensé que así quedaba, entonces me había confundido. No, es que reemplazar no es necesario, salvo que ustedes quieran comparar con alguna por ahí, ¿verdad? Con alguna función. Pero si no, lo pueden dejar así. Ok, gracias. Ujú. ¿Captaron la idea? Igual, ahorita que resolvamos ecuaciones diferenciales, van a ser más frecuentes más bien, porque van a aparecer otras. Bueno, entonces, ya les mostré cómo usar traslación en S, traslación en T. Vamos a resolver ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, entre esta de aquí, 29 y 30, ¿cuál les llama más la atención? 29. 29, cheque. Entonces, como quiero resolver esta ecuación diferencial, me fijo que las dos condiciones están en cero. ¿De qué me sirve eso? Que al aplicar la fórmula ya sé que aquí quedaría s cuadrado y de s menos s y de s igual la transformada del coseno sería s menos 1 entre s menos 1 a la 2 más 1. Ya no van estas porque como son 0, entonces ya no las pongo ni nada. Ahora despejo para y de s. Y de s me quedaría s menos 1, s cuadrado menos s menos 1 al cuadrado más 1. Pero aquí puedo simplificar. Uno, s menos 1 al cuadrado más 1. Y miren, ahí tenemos todo. Ahora tenemos que buscar la transformada inversa de esta. Para eso, vamos a encontrar o vamos a tomar la siguiente forma. Tengo A entre S más B, S menos 1 por el mismo desfase, más C entre, y aquí en el denominador lo puedo desarrollar, pero ya sé que al final es menos 2S más 2S. Pero aquí arriba escribo el desfase que tengo de la completación de cuadrados. Ya no lo hago como BS más C, sino que B por el desfase más C, que es el que necesito para obtener las constantes directas. Ahora busco cuánto vale A, B y C. Entonces, 1 es igual a A por S cuadrado
menos 2S más 2 más BS menos B más C por S. Entonces, A S cuadrado menos 2S más 2 más B S cuadrado más C menos BS. Ya tengo el valor de A. A vale, lo olvido de acá y evalúo 0. Entonces me va a quedar un medio. Eso vale A. Entonces el sistema que me va a quedar es A más B, 0. De ahí, menos 2A más C menos B es igual a 0. Y 2A igual a 1. Entonces, como A vale un medio, miren, lo estoy verificando, la B vale menos un medio. Eso quiere decir que menos A menos B es 0 de aquí. Y tenemos que, estoy resolviendo la última parte, menos A menos B menos C, más C, perdón, igual a 0. Entonces, menos A menos B es 0. Entonces me va a quedar menos A más C, o sea que C vale A. O sea que esto es un medio también. Listo, ya tengo la descomposición. Entonces me voy a llevar esta forma y los valores. Esto es lo que necesito. Esto es 10. Y. Entonces, A vale un medio. La A y la C valen lo mismo. Y tenía que la B vale menos un medio. Entonces, lo voy a separar. Un medio sobre S. Menos un medio. S menos 1 sobre S menos 1 al cuadrado más 1. Más un medio. 1 sobre S menos 1 al cuadrado más 1. Entonces, ¿quién es Y de T? Que es la solución que ando buscando. Y de T es un medio por esto. Menos un medio E a la T coseno de T. Más un medio E a la T seno de T. De esto, como está igualado a E a la T coseno de T, significa que esta expresión de acá es la particular. Y esto de acá es la complementaria. Solo que aplicadas las constantes ya, ¿verdad? ¿Checa? ¿Tienen alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, jóvenes? No, licenciado. Vamos a resolver otra. Vamos a resolver la 30. Entonces, si le aplico la transformada de Laplace, tengo S cuadrado y de S menos S y en 0 menos y' en 0 menos 2 por S y de S menos y en 0 más 5 y de S igual 1 entre S más 1 sobre S a la 2. Cambio y sé que esto es 0, esto es 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un y de S multiplicando a un S cuadrado menos 2S más 5. Luego, igual a 4 más, o mejor así, S cuadrado, S más 1 sobre S cuadrado. Miren, ya sumado. Entonces, y de S es 4S cuadrado más S más 1. Luego tengo S cuadrado y este, ¿verdad? Y esta y de S. Ya le apliqué las condiciones y ya tengo la transformada de Laplace de la solución de la ecuación diferencial. Ahora tengo que buscar la inversa. Ese polinomio que está en el denominador, el de grado 2, se puede factorizar. No, no se puede. No se puede, ¿verdad? Entonces, voy a dejar este espacio para concluir el problema. Me voy a llevar esto. La forma de la descomposición en fracciones parciales es A entre S, B sobre S cuadrado, más C, S menos 1, más D sobre S cuadrado menos 2S más 5. ¿Sí? Esa es la descomposición. Ahora tengo que buscar las constantes. De estas constantes puedo encontrar a B. B va a valer 1/5. Porque es S menos 1, la C. La completación del cuadrado al denominador le va a quedar S menos 1 más 4. Perdón, S menos 1 al cuadrado más 4. Por eso. Ah, sí. Ok, gracias. Cheque. Entonces, tengo 4S cuadrado más S más 1 igual a S
S cuadrado menos 2S más 5. Más B, S cuadrado menos 2S 5. Más CS más D menos C, S cuadrado. A, S al cubo, menos 2S cuadrado, más 5S, más B, S cuadrado, menos 2S, más 5, más C, S al cubo, más D menos C, S cuadrado. Ahora armo el sistema. Tendríamos para S al cubo A más C, ¿verdad? Igual a 0. Para S cuadrado menos 2A más B más D menos C igual a 4. S, 5A, 5A, menos 2B, igual a 1. De aquí 1 sería 5B, 5B igual a 1. No hay más constantes. Entonces, ya tenemos B igual a 1/5. Verificado ya el valor que habíamos obtenido previamente. Si B vale 1/5, ¿cuánto vale A? A mí me dio 7/25. Ajá, sería entonces 1 más 2/5 entre 5, ¿va? Sí. Sí, 7/25 es. Ujú, correcto. Eso es A. Y Si esta es la C es suma, menos 7. correcto. A eso iba. 7/25. Entonces, ABC, me falta D. D lo sacamos de aquí. D, ¿cuánto va a valer? Es un 4. Le sumo C. Le resto B. Y le sumo 2A. — 102/25. Correcto. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Y de S va a ser igual a, era 7/25 y S, ¿verdad? La B es 1/5 sobre S cuadrado. Luego la C era menos 7/25. O lo voy a separar.
S menos 1 entre S menos 1 al cuadrado más 4. Vamos a ver si es cierto. Porque saco el 1 y me queda S menos 2S más 1, que es S menos 1 al cuadrado más 4. Y de ahí la D, que es 102 sobre 25. Pero esta última necesita en el numerador un 2. Entonces, ¿qué les dije que teníamos que hacer? Les dije, cuando ocupen un número, pónganlo y quítenlo. Ahora todo está directo. ¿Quién es Y de T? Y de T sería 7 sobre 25 más un quinto T menos 7 sobre 25 E a la T coseno de 2T más 51 sobre 25 E a la T seno de 2T. Esto. Si queremos identificar, miren, esta es la particular. Y esta otra, obviamente, es la complementaria. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O algo que todavía no esté amarrado? No, Lick, todo bien. ¿Todo bien? Listo. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Mañana vamos a cerrar la sección y a revisar las últimas fórmulas. ¿Cheque? Entonces les explico qué hacer con las seccionadas, con una transformada que está ahí, que es bonita, y nos metemos a revisar el resto de las otras fórmulas y a por lo menos usarlas una vez. Entre mañana, mañana es miércoles, ¿verdad? Miércoles, jueves y viernes. Y ahí cerramos nosotros. Bueno, entonces se los voy a enviar ahorita que salgo. Bueno, salgo a las 6 con los de cálculo 2, entonces se los envío al salir con ellos. Y cualquier duda, igual ahí me escriben, ¿verdad? Cheque. Gracias, Lick. Gracias, Cuídense Lick. mucho. Lick, gracias. Nos vemos mañana.